Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Una bendición. De nuevo, su pastor Joel Jara está acá con ustedes para llevar un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Espero que haya tenido una linda semana y si algún problema hubo, espero que haya sido solucionado y si no, a confiar en nuestro Señor para que Él lleve, cierto, la bendición de solución a aquellas situaciones difíciles que se han presentado. Ya entendemos que hay personas que han partido producto de esta pandemia, ¿cierto? Y eso es un dolor muy grande para las familias que lo están viviendo. Entonces entendemos que hay dolor, que ha habido sufrimiento, que hay también alguna escasez de algunas cosas, ¿verdad? Estamos en un tiempo difícil, un tiempo donde el mundo entero en general está complicado y esto lamentablemente no ha terminado. Esperamos que vaya descendiendo, que nuestro Dios nos ayude en toda esta situación complicada que el mundo está viviendo, el mundo entero, porque no somos nosotros nomás aquí en Chile, sino que en todo el mundo esto está pasando. Así que, dicho esto, vamos a ir entonces al mensaje de la palabra del Señor del día de hoy. Y tiene que ver con actos de desobediencia. Vamos a hablar de una persona importante del pueblo de Israel que desobedeció las órdenes que se habían entregado de parte de Dios y él tuvo una consecuencia muy seria. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor y está allí en Josué. Josué 7 en adelante vamos a leer algunos versículos y después vamos a ir tomando otros para ir dando cierto orden a este tema en el día de hoy. Así que leemos en el nombre del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y le habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová al caer la tarde. Hasta caer la tarde, dice, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Y bendecimos tu santo y glorioso nombre, mi Señor, en esta hora. Y te ruego en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que me ayude, Señor, en este día, Señor, poder bendecir a mis hermanos, mis hermanas, Señor, y todos los que van a ver y escuchar este video, bendito Dios, y que realmente sea de bendición, sea un aprendizaje para aplicarlo, Señor, a nuestras vidas, de las cosas que no debemos hacer, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Tenemos entonces aquí esta porción de la palabra del Señor que está en Josué. ¿Quién era Josué? Josué fue por mucho tiempo el brazo derecho de Moisés
el líder que Dios había elegido, ¿cierto?, para sacar al pueblo de Israel desde la tierra de Egipto, ¿verdad? Fue Moisés, pero Moisés tenía, como dije, un brazo derecho, un ayudante, podríamos decir, que siempre estuvo con él, muy cerca de él, que era Josué. Y Josué se preparó, era una persona muy íntegra, ¿cierto? Un guerrero de tomo y lomo, como diríamos, de tal manera que fue la persona que siempre estuvo con Moisés. Hasta cuando Dios ya saca a Moisés, ¿cierto? Por su edad y todo lo que conocemos, y reemplaza, ¿cierto?, ese liderazgo con Josué, este hombre que había estado siempre al lado de su líder Moisés, ¿cierto? Era quien iba a conducir al pueblo ahora para ir, ¿cierto?, a la conquista al otro lado del Jordán. A este lado del Jordán, ¿cierto?, Moisés había tomado algunas ciudades y se establecieron allí unas tribus, pero luego, ¿cierto?, Moisés se va, Dios se lo lleva, ¿verdad?, al cielo, y tenemos allí a este líder, Josué, elegido por Dios, bendecidos por Moisés antes de irse él, ¿verdad? Y este hombre, Josué, tiene que cruzar el Jordán y hay una serie de manifestaciones que están al principio del libro, ¿verdad? Donde tiene que cruzar el Jordán, y hay toda una estrategia allí también entregada por Dios, ¿cierto? Suceden cosas milagrosas en ese cruce del Jordán porque también lo cruzaron en seco, así como Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿cierto?, en seco. Ya así también pasó en el río Jordán, ¿cierto?, en tiempo de crecías de río y todo. Pero Dios hace este milagro también, ¿cierto? Y Josué cruza entonces este Jordán con todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Con todos los guerreros también, que eran los primeros, ¿cierto? Y cruzan el río y comienza la conquista de Canaán. Y todos sus pueblos estaban habitados, por tanto la conquista no fue simple, la conquista fue algo tremendamente complicado para el pueblo de Israel. Habían allí guerreros, habían ciudades. La primera ciudad, ¿cierto? Y el primer combate que tiene Josué, ¿cierto? Ya no estando Moisés, sino que él y el pueblo derriban, ¿cierto?, los muros de Jericó. Después de esa tremenda hazaña, fue la primera que hicieron, ¿cierto? Y el nombre de Josué fue exaltado allí con esa hazaña. Primero el cruzar el mar, el Jordán, quiero decir, y luego, ¿cierto?, tomarse la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada, ¿verdad? Bueno, conocemos todo lo que Dios hizo allí, ¿cierto? Pero usando a este líder, a Josué. Y vemos entonces en esa situación a este pueblo en que uno de sus guerreros, ¿cierto?, un hombre importante de la familia, de la tribu de Judá, ¿cierto?, cometió un tremendo error. Y ese error cuesta demasiado caro, porque Dios no permitía que aquello pasara. Entonces por eso viene, ¿cierto?, esto que conocemos, y usted puede leer, ¿cierto?, del versículo 1 del capítulo 7, ¿cierto?, todo el capítulo 7, y se va a encontrar, ¿cierto?, con toda esta historia, donde la explica con lujos de detalle, ¿cierto? Aquí lo explica Josué, donde ocurre esto. Y ya Josué, la fama de Josué había sido exaltada, como dije, después de la toma de Jericó. Y podemos solamente ver un versículo que está allí, ¿cierto? El último versículo del capítulo 6, que dice así, el 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces el nombre de Josué
¿cierto? Fue exaltado y todo el mundo sabía que Josué estaba al mando del pueblo de Dios y que era un pueblo temible, y Josué era uno de los líderes tremendos que Dios tenía, ¿cierto?, allí bajo la guianza de este pueblo. Bien, su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ir viendo esto por parte, y en el punto número 1, entonces, ¿a quién vemos? A una familia, ¿cierto? A una familia que es de la tribu de Judá. Y llegamos, ¿cierto?, a encontrar que su nombre es Acán. De él vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo ocurren los hechos? ¿Ya? ¿Cómo ocurren los hechos? No podemos olvidarnos que en este punto, ¿cierto?, número 1, tenemos el nombre de la familia, el nombre del jefe de hogar, ¿cierto? Acán se llamaba este personaje, y su familia. Lamentablemente su familia fue cómplice de todo esto y también sufrieron ellos el castigo. Lo vamos a ver más adelante, es lamentable. Pero lo peligroso de todo esto es que ellos pusieron en riesgo la conquista del resto de las ciudades y la conquista de toda la tierra de Canaán, porque Dios le entregó, ¿cierto?, esa tierra, o más bien le devolvió esa tierra que pertenecía a Abraham, ¿cierto?, que era el patriarca de todos los israelitas. Entonces, pero esas tierras estaban ocupadas, entonces había que conquistar esas tierras, y habían ejércitos poderosos. Pero Dios le dijo a Josué, ¿cierto?, como se lo había dicho también a Moisés, que él iba a entregar esas tierras. Por lo tanto, ellos tenían que guerrear, pero tenían que estar claro las normas establecidas para hacer, ¿cierto?, estos combates. Por lo tanto, ninguno de ellos estaba autorizado a tomar nada de lo que allí estaba. Si bien es cierto, conservaban el oro, la plata, ¿cierto?, el hierro y el bronce, pero eso era para el tesoro del pueblo de Israel, no para que alguien tomara algo para sí y apropiarse de ello. Eso estaba completamente prohibido, ¿ya? Entonces, Acán comete este error, como digo, y lo vamos a ver más adelante, donde vamos a dar algunos detalles. Bien, entonces en el punto 2 vamos a ver, ¿cierto?, qué era Jai, ¿cierto? Reconocer el reino de Jai, dice. ¿Y qué es lo que era? Era una ciudad, ¿cierto?, donde también tenían su ejército. No era una gran ciudad, pero había que conquistarla, porque el avance tenía que continuar, ¿verdad? Ya habían conquistado Jericó, ¿cierto? Lo más difícil, lo habían conquistado. Por lo tanto, ahora Josué manda a hacer un reconocimiento a esa tierra, y los que van a este reconocimiento vuelven a Josué y le dicen: Josué, tomar la tierra no es tan complicado, porque no es un ejército poderoso, no es grande, basta con que se manden 2.000 a 3.000 hombres y será suficiente para conquistar esa ciudad. Entonces Josué, entendiendo, ¿cierto?, que no era conveniente fatigar a todo el ejército de Israel, ¿cierto?, sino que con 2.000, 3.000 hombres le habían sugerido, y era prudente hacerlo. Y lo hicieron, ¿cierto?, pero se encontraron con la sorpresa de que, siendo Israel un ejército poderoso, no pudieron, sino que fueron derrotados por este ejército del reino de Jai. Entonces este rey los destruyó, dice, y ellos tuvieron que arrancar. Y en esa guerra que tuvieron, ¿cierto?, perdieron 36 hombres. Nos dice que 36 hombres murieron en esa batalla y luego retrocedieron. Entonces llegan y le dan la noticia a Josué, y Josué dice: pero Señor, ¿qué fue lo que pasó? Y allí dice que todo, y lo que pasa, que a uno le hace, ¿cierto?, meditar esto, dice de que el pueblo desfalleció. O sea, el pueblo dice que vino
en el verso 5 dice, el corazón, dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Imagínense lo que sintió todo el pueblo. O sea, Dios nos abandonó, estamos solos y ahora estos ejércitos se van a unir. Todos acá, los amorreos, los eteos, ciertos fereceos y todos los que estaban allí, ciertos estos reinos, se van a unir y nos van a destruir. Eso pensaron de inmediato. Entonces vino un gran temor al pueblo, vino un gran temor al pueblo de Israel, a todas a las tribus, ¿cierto? A los jefes de familia, mujeres, niños, todos estaban tremendamente asustados. Hemos sido abandonados por Dios. Y se ponen, yo considero que fue algo muy bueno que ellos hicieron. Ya Josué se fue, ¿cierto?, al lugar donde estaba el tabernáculo y comienzan allí a orar frente al arca. Dice que empezaron allí a clamar a Dios. De alguna manera también Josué a reclamarle al Señor. Allí en el verso 7, ¿cierto? Allí Josué le está reclamando a Dios, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué, Señor? Dice, ¿qué haremos ahora nosotros? Nuestros enemigos vienen y nos van a destruir. Entonces están en un tremendo problema y están los ancianos también con él allí, ¿cierto? Están todos en oración. Están buscando, dice, de que echaban tierra sobre sus cabezas, polvo de tierra sobre sus cabezas. Están completamente llenos de temor, llenos de miedo, con gran lamentación están haciendo esto. Porque ellos sabían que sin Dios, y Josué lo tenía muy claro, sin Dios no tenían ninguna posibilidad de ganarle a ningún ejército. Porque de hecho Israel no había sido preparado como un ejército como lo hacen todos los ejércitos. Fueron sobre el camino, ¿cierto? Mientras avanzaban, ellos fueron preparados, bueno, y estuvieron allí por su desobediencia, ¿cierto? En el desierto, 40 años, ¿verdad? Y allí se prepararon, Moisés entregó las primeras instrucciones y después siguieron practicando, pero no era un ejército preparado como se preparan todos los ejércitos del mundo. Ellos allí tuvieron que prepararse, en medio del desierto. Pero sí, ellos contaban con la ayuda de Dios. Si Dios estaba con ellos, ellos iban a conquistar todo lo que venían, no importaba, ¿cierto?, lo poderoso que era el ejército adversario, importaba que Dios estaba con ellos. Entonces ellos tenían la seguridad de que eso iba a ser así. Y de hecho Dios se los recuerda, hermano, se los recuerda. Mire, el 10, voy a leer el 10 y el 11, ¿qué dice? Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Mire lo que le dice en el 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Esta entonces es la razón, esta es la clave de por qué este pueblo de Israel está sufriendo, por qué su ejército está perdiendo la batalla, porque el pueblo, dice, ha pecado, han tomado del anatema. Cuando está hablando del anatema, está hablando del ejército del enemigo, está hablando, anatema, la palabra traducida es maldito, ¿cierto? El anatema está maldecido porque ellos están, ¿cierto?, adorando a dioses ajenos. Están ellos en una actitud totalmente contraria al pueblo del Señor. Por lo tanto, ellos son los que tienen que tomar allí cierta oposición, pero tienen que obedecer a Dios. No pueden hacer otra cosa, no pueden hacer algo contrario, nada. Mire, ¿qué es lo que Dios había ordenado?
¿Ya? ¿Qué es lo que Dios había ordenado? Está en el verso 18, ¿ya?, del capítulo 6. Esto fue lo que Dios le dijo a todo el pueblo que tenían que hacer. Dice, pero vosotros guardados del anatema, o sea, guardados del maldito, ¿cierto?, que tienen ahí, ¿cierto?, que hacen abominación y que no reconocen a Dios para nada. Dice, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, ¿ya?, del enemigo. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, cuando ellos fueron a atacar a Jericó, Dios le había ordenado que nadie podía tomar nada. Solamente, ¿cierto?, el 19 habla que la plata y el oro, ¿cierto?, y los utensilios de bronce y de hierro, esos pasaban a ser tesoros de la congregación, del pueblo. Pero ninguno de los guerreros, ninguno de los que se fueron a tomar Jericó, ¿cierto?, debían tomar nada, absolutamente nada para ellos, por más hermoso que fuera. Eso estaba maldecido, por lo tanto no tenían que tomar absolutamente nada de lo que allí había, solamente, como dije, el oro, el hierro, el oro, la plata, el bronce y el hierro. Eso eran usados por el pueblo, pero como pueblo, tesoros del pueblo de Israel, no ninguna otra cosa, ¿cierto? Y ni siquiera oro ni plata podían tomar tampoco los guerreros. Estaba prohibido. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Entonces Dios, cuando les dice, ya, han pecado, le está diciendo, han pecado y aún han quebrantado mi pacto. O sea, quebrantaron esta orden que Dios había dado antes. Nadie podía tomar nada. Y aquí alguien, ya sabemos que es Acán, ¿cierto? Ahora nosotros podemos descubrir que es Acán el que tomó, ¿cierto?, esto y lo trajo. Ahora, imagínense lo que hace Acán. Pone en riesgo la conquista, pone en riesgo, ¿cierto?, a todo el pueblo. Porque Dios les dice que ninguno de ellos va a ganar, dice, la guerra sin él. De hecho, se los aclara más adelante. Les dice en el 12, lo voy a leer, dice, por esto los hijos, ya porque han pecado, porque alguien del pueblo quebrantó la orden del Señor, ¿cierto? Alguien no obedeció la orden de Dios, ya, sino que tomó algo de este pueblo, ¿cierto? Lo robó, mintió y escondió esto en su tienda. Y dice entonces el 12, por esto, le dice Dios, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, van a salir corriendo, le está diciendo, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, también pasan a ser malditos los que hacen estas cosas. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis, ¿ya?, el anatema de en medio de vosotros. O sea, la orden de Dios para Josué es clara, le dice, mientras ustedes no descubran quién es la persona que hizo esto y no lo destruyan, ¿ya?, no van a poder hacer frente a sus enemigos, no van a ganar ninguna guerra más, todas las van a perder, por lo tanto ustedes van a ser prácticamente perdedores, derrotados en todo lo que viene. Pero si lo hacen, ya, si encuentran a esta persona, a esta familia que hizo lo que hizo, ¿verdad?, en forma completamente indebida, y no lo destruyen, ustedes no ganan ninguna guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Comienza a investigar. Y allí vemos, ¿cierto?, nosotros en el punto 4, ya, donde Dios le da las instrucciones a Josué para que investigue.
y, y empieza entonces la investigación. Y Josué, voy a tratar de resumir un poco esto, Josué entonces comienza a dar las instrucciones, ¿cierto? Y llega en esta investigación para luego ejecutar, ¿cierto?, lo que Dios le había ordenado. Bueno, llega, ¿cierto? Ya llega que es la tribu de Judá, llega a las familias y finalmente llega a la familia de Acán, que era un guerrero, con sus hijos, ¿cierto? Su familia. Él tenía su tienda, tenía sus bienes también, ¿cierto? Pero él codició cosa que no tenía que codiciar y lo trajo y lo guardó para sí. Hermano, lamentablemente, y todos los que me escuchan, esto fue lo que hizo Acán. Acán, ¿cierto? Encontró lo vamos a ver en este capítulo, me parece que es el 19 que lo declara, en el 20, más bien en el 20. ¿Qué es lo que hizo Acán? Aquí lo declara. Él confiesa ya, cuando ya es investigado, ¿cierto? Comienzan a ver, empiezan a ver quién podría ser y la investigación avanza rápido, llegan que es la tribu de Judá, empiezan a ver, ¿cierto? Y llegan a la familia de Acán. Y aquí en el verso 20 del 7, Acán declara, ¿cierto?, qué fue lo que sacó. Y dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán confesó su pecado, pero no lo confesó desde el comienzo. Él no se arrepintió. En ningún momento Acán dijo, me arrepiento de lo que hice y voy a hablar con Josué y lo voy a entregar. No, él no hizo esto, hermano. Entonces hay que descartar este punto. Él no hizo, sino que tuvo que Dios ya castigar a Israel. Pierden una guerra, pierden 36 hombres mueren en ese primer combate, y luego tiene, ¿cierto?, que hacerse una investigación hasta que llegaron a él. Y cuando llegan a él, él recién, cuando ya se ve encerrado, cuando todas las pruebas lo apuntan a él, ¿cierto?, él no le queda otra que confesar su pecado. Pero es una confesión prácticamente ya en último minuto, porque lo encontraron a él, ¿cierto? De tal manera que no tenía ninguna otra alternativa que confesar su pecado. Y esto fue lo que él robó, porque en el fondo él robó, tomó del botín, ¿cierto?, del enemigo, de Jericó, lo tomó desde Jericó, cuando, ¿cierto?, destruyeron a Jericó, con la ayuda de Dios, por supuesto, cuando cayeron las murallas y todo aquello. Y tomó, dice, este manto babilónico. Yo traduje esto, son 2 kilos 280 gramos de plata y un lingote de oro de 570 gramos. Entonces, si uno hace un poco la idea de cuánta plata sería para estos tiempos, creo que no sería más allá, o aproximadamente como 10 millones de pesos en todo. Entonces, es más o menos eso lo que él guardó para sí. Y lamentablemente sufrió él y toda su familia, porque la familia se hizo cómplice. Por eso esto es un aprendizaje para nosotros en el día de hoy.
Este, este hecho, hermanos, no pasó desapercibido porque Dios había ordenado que encontrando a esta persona que se hizo anatema, se hizo maldito, él se hizo maldito por codiciar esto. Y trajo la muerte para él y para su familia. Es terrible saber, y yo de verdad es triste entender, ¿cierto?, de que él haya tenido que morir junto a su familia por codiciar esto, hermano, que estaba pero terminantemente prohibido. Como punto 5 nosotros podemos ver, ¿cierto? Josué y el pueblo de Israel aplicaron la sentencia que Dios ya había determinado. Era encontrar a la persona y ejecutar el castigo. Y dice que ellos fueron sacados, sacaron el oro, sacaron la plata, sacaron ese manto babilónico, sacaron todos sus bienes, sus bueyes, sus vacas, todo lo que ellos tenían, y los llevaron a un valle, Valle de Acor, y allí los apedrearon a todos. Y después de haberlos apedreado, después de haber dado muerte a él y a toda su familia, sus animales los quemaron. Y sobre la ceniza de lo que quedó, allí colocaron un montón de piedra. Hermano, ese fue el castigo para la familia, para Acán. Una persona que sin lugar a duda haber sido un excelente guerrero, sin lugar a dudas tiene que haber sido un hombre que aportó a la conquista del pueblo hasta ese momento. Pero la codicia, lo que a él le nubló, ¿cierto?, fue haber llegado a ese punto de codiciar cosa que estaba completamente prohibida. Dice el verso 25, y todos los israelitas, dice, lo apedrearon y lo quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, o sea, turbación, el Valle de la Turbación. Allí un hombre con su familia desobedeció a Dios y fue castigado. Esa era la ley de Dios en aquel tiempo, era dura, eran tiempos de guerra, eran tiempos donde no se aceptaba y no se podía permitir una falta como esta. Dios era drástico. Dios estuvo con ellos en todo este peregrinar por el desierto. Estuvo con ellos en las conquistas antes del Jordán. Y luego ahora está con ellos en la conquista después, al otro lado del Jordán. Y tenían que seguir conquistando esas tierras que Dios había prometido a su pueblo. Pero aquí hay un pecado que Dios no permitió que quedara sin castigo. Hermano, en el día de hoy nosotros vivimos en lo que teológicamente se llama la dispensación de la gracia. Vivimos el tiempo de la iglesia cristiana evangélica, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y formó a sus apóstoles, a sus discípulos. Él comienza una era nueva para todos nosotros y es marcada hasta por el calendario que nos rige el día de hoy, ¿verdad? Ya no estamos con la ley antigua, ya no estamos con la ley que era así de severa y más todavía en estos tiempos de guerra, como yo decía. Pero en el día de hoy, si bien es cierto, los castigos no son de esta manera. Porque estamos en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Y Dios dice de que si nosotros pedimos perdón por nuestras faltas, Él nos perdona. Pero vivimos en tiempos que son hermosos, así como le decía la semana pasada, tiempos de privilegio, porque estamos viviendo en medio de esta tecnología,
pero que nos hace pensar también que estamos en tiempos que se aproxima la venida del Señor y que debemos estar preparados. Entonces, los castigos no son de esa manera para los que fallan, ¿cierto? O todos fallamos en algún momento. Pero estamos en este tiempo de la gracia, en esta dispensación de la gracia, donde simplemente con que usted se arrepienta de lo que está haciendo, y Dios nos perdona, y comenzamos de nuevo. Entonces seguimos viviendo en un tiempo de privilegio. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, sufrimos las consecuencias. De eso nadie se puede librar. Cuando nosotros fallamos, cuando usted y yo fallamos, vamos a sufrir las consecuencias. Si bien es cierto, Dios nos perdona, ¿cierto? Partimos de nuevo y Dios nos vuelve a perdonar y partimos de nuevo, pero tenemos que pedir perdón porque estamos en este tiempo, en esta era de la gracia, en esta dispensación de la gracia donde Dios nos perdona. Le dijo a Pedro, no te digo 7 veces, sino que 70 veces 7, ¿recuerda? Pero la desobediencia, yo le quiero decir, la desobediencia a la palabra de Dios sí o sí tiene castigo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, usted como creyente, usted como oyente en estos momentos, pero como creyente nosotros no podemos, ¿cierto? No podemos hurtar, no podemos robar, no podemos estafar. Hay límites que están claramente definidos en la palabra del Señor. No podemos engañar, no debemos mentir. O sea, usted y yo podemos hacerlo, pero la palabra dice de que no debemos hacerlo. Porque si lo hacemos, usted y yo vamos a sufrir las consecuencias. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, no hagas esto. Y la razón de eso es justamente para no vivir consecuencias negativas. El obedecer la palabra del Señor, el obedecer el consejo del Señor, el obedecer, ¿cierto?, el consejo que los pastores generalmente estamos dando, es como cristianos llevar una buena conducta, tener una buena conducta. No podemos estar, ¿cierto?, de acuerdo con las personas que roban, con las personas que asaltan, con las personas, ¿cierto?, que estafan, con las personas que engañan, con las personas que mienten. Nosotros no podemos decirle que está bien, eso está mal. Y tiene castigo, tiene consecuencias. Entonces no esperemos nosotros, hermanos queridos, se los digo de todo mi corazón, actuemos conforme a la palabra del Señor. Simplemente se traduce en esto, obedecer el consejo de la palabra de Dios para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Recuerdo el consejo que nos entrega el Señor, ¿cierto? En ese mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínense un mandamiento con promesa, pero se traduce en obediencia. Porque si no se traduce en obediencia, simplemente vamos a sufrir de nuevo las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, toda desobediencia, si bien es cierto, no es el castigo que se aplicaba antes, pero sí hay una consecuencia que nosotros sí o sí la vamos a vivir. Cuidémonos entonces, mis hermanos queridos, cuidémonos de ser obedientes. Que esta historia que está allí en Josué 7, del 1, ¿cierto?, hasta el final del capítulo, está esta historia claramente explicada. Usted la puede leer de nuevo allí en su casa. Está para enseñarnos a nosotros, para que ninguno de nosotros caiga, ¿cierto?, en esta desobediencia y que esta desobediencia se convierta en pecado. No lo permitamos, jamás. Amén. Ese es el consejo de la palabra del Señor para todos nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Señor. Gracias por esta tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que ninguno de nosotros, Señor, caiga en estas faltas, Señor, porque se traducen en pecado conforme a tu palabra, Señor. No permita a nadie, Señor,
que caigan estas faltas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a entender bien tu palabra, Señor, y permite, Padre Santo, de que si alguno de nosotros, Señor, ha pecado en alguna de estas fallas, Señor, en robar, Señor, en mentir, en engañar, que rápidamente, Señor, nos arrepintamos, Señor, que vamos a la rodilla, bendito Dios, a clamar ante tu presencia, para luego, bendito Dios, ser perdonados y seguir, Señor, en forma íntegra, avanzando, Señor, y transitando por este camino que has señalado para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo a cada uno y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén.